pero el contenido en definitiva será el mismo, solamente que lo he considerado así para explicar algunos temas que tienen que ver con los contratos de futuros, que vamos a ver hoy también. Bien, vamos a ver. El seminario está enfocado para que aquellos que, bueno, que empiezan desde cero tengan las nociones básicas y está pensado y está escrito para que ustedes luego lo puedan leer en casa tranquilamente y entender aquellos conceptos que podamos verlos más rápidamente. Yo he incluido aquí una gran cantidad de ejemplos que obviamente una hora no nos va a dar tiempo a ver, pero que ustedes en casa sí que les recomiendo que se lo lean y lo repasen, ¿de acuerdo? Bien, el mercado Forex, otro tema también que lo he comentado en otro seminario. Am, es importante impartir los seminarios en... Yo tengo cierta preferencia por impartirlo en inglés porque aquellas personas que se dedican a esto profesionalmente, como luego lo veremos en un ejemplo, ustedes tienen que entender, por ejemplo, cuando Mario Draghi, por la importancia que tiene, y vamos a ver distintos casos, y tiene una importancia extrema el saber qué está comentando en tiempo real en la rueda de prensa. La importancia, como ustedes van a ver en distintos ejemplos que vamos a ver en la sesión de hoy y que vamos a ver ejemplos posteriores en otras sesiones, la importancia de este tema es extrema, es crucial, porque ustedes luego verán conmigo como las sesiones de mayor rango de negociación del precio y de mayor volumen negociado ha coincidido, por ejemplo, desde el 2012 con intervención del Banco Central Europeo. Me refiero a la rueda de prensa del Banco Central Europeo. También de la Reserva Federal en el FONC, pero sobre todo del Banco Central Europeo. Entonces es crítico cuando llega el día de la reunión, que estén atentos no solamente al momento en que se publica si hay variación en los tipos de interés, es decir, a las 2 menos cuarto de la tarde hora española, y luego también en la rueda de prensa posterior que se produce a las 2:30 hora española. Y de los dos puntos en el tiempo, el de las 2:30 hora española es el más crítico de todo. Ahí es donde se producen fortísimos movimientos, los vamos a ver con gráficos incluso de un minuto con precio y volumen, y luego con gráficos diarios vamos a ver precio, volumen y open interest en los contratos de futuros. En los dos contratos de futuros que vamos a ver sobre el tipo de cambio euro-dólar. Bien, hay determinadas diapositivas que voy a pasar porque son cosas muy básicas y que, insisto, luego ustedes lo pueden leer tranquilamente y repasar en su casa. Hay algunas diapositivas que están en inglés, otras que son cruciales, pues las he puesto en español para que nadie tenga ningún problema a la hora de entenderlo. Bien, el mercado Forex es el más grande, el más líquido de todos los mercados. Está abierto las 24 horas, está abierto las 24 horas el mercado de contado, a excepción del mercado de futuros, que como luego veremos a continuación, está cerrado entre las 23 hora española, en las 23 de la noche, las 11 de la noche hora española y las 12 de la noche. Hay una hora en que están cerrados. Tanto el contrato, digamos, grande como el micro, que es el pequeño, que es la décima parte del contrato grande. Vamos a verlo, es un mercado que está abierto a las 24 horas, 5 días a la semana. Luego, cada divisa tiene 3 letras. Ahí les comento en esta diapositiva por qué hay 3 letras, porque la International Organization for Standardization en la ISO 4217 establece los códigos de las divisas. No me voy a detener en esto, pero está perfectamente explicado. Luego aquí les señalo una lista de las 10 mayores dentro del grupo de los 10. Señalo aquí lo que es el grupo de los 10 y el código de cada una de las divisas. Esto lo hago solamente a efectos pedagógicos para que lo conozcan y se familiaricen con ellos, aquellos que no están familiarizados. Bien, por ejemplo, también de Sudamérica, las divisas y su código. Y luego, por ejemplo, he incluido las del Caribe. Luego, esta matriz de tipo de cambio, unas divisas frente a otros, solamente una persona que vean
nuevo para que algún integrante habrá. Estos son lo que hemos visto antes, son los tipos spot, y a continuación vamos a ver el tipo forward. Está explicado lo que es el tipo forward. En el caso que nos ocupa no es relevante, pero lo he puesto solamente a efectos puramente informativos y también pedagógicos, pero no, para el tema del trading ahora mismo no nos va a importar mucho. Bien, y luego el fixing. El fixing son los cambios oficiales. Estos datos son del pasado viernes. Bien, las divisas están negociadas en pares. Por ejemplo, nos vamos a centrar hoy sobre todo en el tipo de cambio euro-dólar. La primera, el tipo de cambio, por ejemplo, en el caso del tipo de cambio euro-dólar, la primera divisa se le llama base currency, que es la divisa base. Y la segunda, por ejemplo, en el tipo de cambio euro-dólar, que es el dólar norteamericano, se le llama second currency o también counter, quote, o secondary o terms currency. Esto también que lo sepan a efectos pedagógicos informativos. Está explicado con mayor detalle en esta diapositiva, que no me voy a detener porque si no, no nos va a dar tiempo a ver todo lo que quiero ver. Vuelvo a ampliar este tema con este ejemplo, con este segundo ejemplo. Y, por ejemplo, también por si lo escucharan, ¿qué es cross currency? Cross currency es un par de divisas que se negocia en Forex donde no está incluido el dólar americano. ¿Vale? Probablemente lo habrán escuchado. Y vamos a ver lo que es un PIP. PIP, que son las iniciales de Percentage in Point. Como verán, esto lo tengo que comentar en inglés porque esa es la denominación que tiene. Es una cosa muy sencilla, representa el movimiento más pequeño, ¿vale?, que un tipo de cambio puede experimentar. Por ejemplo, en el tipo de cambio euro-dólar, voy a obviar el resto de ejemplo, en el tipo de cambio euro-dólar estaríamos hablando del cuarto decimal. Veremos cómo este es el tipo de cambio, el contado, el spot. Pero luego vamos a ver en el caso específico de futuros, donde incluso hay un quinto decimal, ¿vale? Luego lo veremos a continuación. Pero que sepan que un PIB es la mínima cuantía en la que se mueve, por ejemplo, en el tipo de cambio euro-dólar sería pasar de 1,1222 a 1,1223 o de 1,1222 a 1,1221. Estamos hablando de esto. 0,0001. Es el mínimo incremento en el que se puede mover, en este caso el tipo de cambio euro-dólar, el spot, el mínimo incremento que puede registrar. ¿De acuerdo? La mínima cuantía. Aquí comento una serie de cálculos que son muy sencillos, no me voy a detener. Y otro tema también importante para los que no estén familiarizados con el mercado y sea la primera vez que se enfrentan a este mercado, sepan que igual que en todos los mercados hay una horquilla de precios donde está la demanda, vamos a centrarnos en el ejemplo del euro-dólar, donde está la demanda, es decir, donde los compradores están esperando, donde quieren comprar, y aquí está la oferta. ¿Vale? Y el bid-offer spread o bid-ask spread, en este caso, en este ejemplo, que no es muy real porque este ejemplo, como luego lo veremos sobre el propio mercado, es de un pips, no de 3, ¿vale? Pero lo he puesto para que sepan ustedes por motivos también pedagógicos. Vemos que el diferencial es de 3 pips. Bien, posteriormente voy a volver sobre ello, pero vamos a imaginar que ustedes quieren comprar, ponerse largos en el tipo de cambio euro-dólar. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es agredir a la demanda. Es decir, perdón, si se quieren poner largos en el tipo de cambio euro-dólar y quieren comprar euro-dólar, lo que tienen que hacer es agredir a la oferta. Estos tendrían que agredir este precio, el 1.3003, que es donde están colocados los vendedores. Y ahí es donde nos aseguramos que vamos a comprar, a este precio, 1.3003. Y si queremos vender, tenemos que agredir a la demanda, porque ahí es donde
los compradores están dispuestos a comprar y donde efectivamente nosotros vamos a poder ejecutar la operación sí o sí. ¿De acuerdo? De todas maneras, luego volveremos sobre el mercado en tiempo real para ver un ejemplo. ¿De acuerdo? Lo podemos ver, de hecho, ahora mismo. Vamos a ver el tipo de cambio euro-dólar el contado. Esta es la horquilla de precio. Está cotizando ahora mismo el contado en tiempo real 1.1267, 1.1268. Como ven aquí, el bid offer spread no es de 3 pips, como hemos puesto en el ejemplo por exagerarlo, sino de 1. ¿De acuerdo? Pero es un mercado muy líquido y este bid offer spread es de 1 pips. Es decir, estamos hablando del cuarto decimal, ¿vale? Y estamos hablando de un incremento o decremento de 0,0001. Estamos hablando del cuarto decimal, ¿de acuerdo? Este es el tipo de cambio euro-dólar, contado. Vamos a ver, por ejemplo, el mercado de futuros, que luego vamos a volver sobre ellos, donde se ve la horquilla de precios, ¿de acuerdo? Y en este caso, la horquilla de precios nos está dando, fijaros que Bloomberg aquí nos está diciendo lo que yo les he comentado antes, bid ask price, ¿de acuerdo? Si queremos comprar, nos tenemos que dirigir a este precio, agredir a este precio. Esta es la oferta, si queremos comprar. Tenemos que agredir el 1.1284 y nuestra operación se ejecutará. Si en el momento actual queremos vender, pues hay gente que está dispuesta aquí a comprar y le vamos a poder vender a este precio, a 1.1283 ahora mismo, en tiempo real. ¿Vale? Estos son futuros. Este es el contrato micro que luego veremos con detalle las características del contrato, ¿vale? Y que efectivamente vemos también que efectivamente tiene el tamaño del PIB son también pues son 4 decimales, ¿vale? Es el cuarto decimal, ¿de acuerdo? Luego también nos da una información adicional y es que nos está dando el tamaño. El tamaño aquí, este 24 por 3, lo que nos quiere decir es que hay 34 contratos a la compra a 1.1282 y hay 3 contratos a la venta en 1.1283. Y cada vez que se ejecuta un contrato, que se cruza un contrato, se incrementa el volumen que estoy aquí señalando con el cursor. Esos 6.488 que habéis visto cómo ha cambiado de 87 a 88. Eso significa que se ha cruzado un contrato, se ha negociado un contrato. Y entonces esto va sumando. Ahora mismo ve, ha pasado 88 a 89, se ha cruzado otro contrato. ¿De acuerdo? Las otras, esto es el Open, 1.1245, este es el High, el Low y el Open Interest, que luego volveremos sobre el Open Interest. El Open Interest, como ven aquí, lo indica Bloomberg, en esta transparencia, nos está indicando que es el Open Interest de la sesión del viernes. Esto no recoge la de hoy, lo de hoy lo recogerá mañana. No quiero adelantar ningún tema ahora. Luego veremos detenidamente lo que es el Open Interest. ¿De acuerdo? Bien, pero quédense con la horquilla de precios, con la posición compradora, la posición vendedora y el tamaño, el número de contratos que hay en la demanda y en la oferta. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a... El tema del... Cuando estamos ejecutando, esto sí es importante. Cuando estamos haciendo trading y estamos en lo que en mercado se llama fast market, en mercado rápido. Mercado rápido es, y vamos a ver distintos ejemplos muy claro y lo van a entender luego, cuando estamos en situación de fast market es cuando se ha producido un evento en el mercado, bien porque estemos probablemente en una reunión del Banco Central Europeo y Mario Draghi está haciendo distintas declaraciones que están moviendo la divisa a una velocidad considerable, como luego veremos. Y entonces, en esa situación, si nosotros queremos ejecutar una operación, bien sea de compra o de venta, nos podemos encontrar con el slipaje y es ejecutar una operación de compra o de venta a un precio distinto del que queríamos ejecutarlo inicialmente. Y luego la liquidez.
Vamos a ver, hay distintos, si tuviera que ordenar el grado de liquidez de las divisas, vemos que en primer lugar, las más líquidas es el tipo de cambio euro-dólar. No me voy a detener más en esta consideración, ¿de acuerdo? Bien, aquí también vuelvo sobre el tema de la volatilidad. Bueno, generalmente pues a los traders que están tomando riesgo direccional tanto intradía como con posiciones overnight, luego veremos lo que es una posición overnight y su relación que tiene y la relación que tiene la posición overnight con el open interest, que luego lo veremos con detalle. Decía que lo que le interesa a un trader es que la divisa donde está operando, hombre, indudablemente esto tiene su desventaja. La desventaja es que si se mueve mucho es mucho más fácil que se ejecute nuestro stop loss, ¿de acuerdo? Porque si iniciamos una posición larga, iniciamos una posición compradora o vendedora, ya sea en contado o en futuro, pues indudablemente, como ya les he comentado en alguna otra sesión, es fundamental, es crítico que siempre vaya acompañado de un stop loss. ¿De acuerdo? El operar sin stop loss puesto en máquina, a mí me parece que no es, bueno, pues se incurre unos riesgos a tenor de la volatilidad que vamos a ver en algunos casos, unos riesgos exagerados. ¿De acuerdo? Entonces, yo les aconsejo que siempre que abran una posición, inmediatamente coloquen el stop loss donde sea, donde ustedes consideren, pero operen con stop loss. Luego veremos algunos ejemplos donde les voy a recomendar dónde habría que colocar ese stop loss. ¿Vale? Hoy vamos a ver algunos ejemplos introductorios eh, en relación con otros casos que vamos a ver en días posteriores. Bien, aquí de manera un poco intuitiva se indican las divisas, por ejemplo, el tipo de cambio euro-dólar tiene una volatilidad considerable. Bien, he adelantado también los tipos de órdenes, que está previsto verlo en sesiones posteriores, lo he adelantado a la sesión de hoy, por un tema también pedagógico. Vamos a ver, como les comentaba antes, la orden, la orden fundamental una vez que hemos entrado en mercado es el stop loss. El stop loss supone, pues efectivamente, poner un límite a las pérdidas. Es crucial, y les insisto, en que siempre que abran una posición tienen que colocar una orden de stop loss en mercado, porque operar sin stop loss es pues es una ausencia de diligencia importante, ¿de acuerdo? No hace falta que les recuerde casos que los veremos en los días sucesivos de grandes pérdidas de operadores supuestamente muy experimentados, de grandes bancos que operaron en su momento sin stop loss, y la bola de nieve fue creciendo, y en algunos casos, como el caso de Nick Leeson en el año 1995, produjo la quiebra del Banco Barings, por citar un ejemplo. También un ejemplo famoso de JP Morgan, la ballena de Londres en el 2012, las pérdidas que generó, o también otros casos famosos que veremos en otras sesiones. Bien, resalto y lo pongo en rojo porque esta es una orden crucial, como les acabo de decir, por las razones que les acabo de decir. Hay otra también importante, es One Triggers Other, conocida como OTO. Bien, esto significa, por ejemplo, si nosotros entramos comprando por ejemplo, en el tipo de cambio euro-dólar, nosotros automáticamente podemos colocar una orden de stop loss. ¿De acuerdo? Y una cosa va unida a la otra. Colocamos una orden, entramos en mercado y colocamos una orden ya de stop. Si entramos largos, indudablemente el stop loss va a ser una orden de venta para limitar las pérdidas en el caso de que el mercado avance en contra nuestra. ¿De acuerdo? Entonces, esta va a ser una orden importante, One Triggers Other, OTO. Y, por ejemplo, One Cancels Other, OCO. Esto es una orden que, por ejemplo, si estamos largos de euro-dólar, y la posición, por ejemplo, nos va bien, pues lo normal es que nosotros estemos vigilando la posición para ir colocando un stop de protección para que en algún momento en el tiempo nosotros realicemos esa pérdida, ese beneficio latente que tenemos, ¿de acuerdo? Y digamos, materialicemos esas ganancias.
Pero simultáneamente, como nunca sabemos si va a haber algún evento de mercado que nos vaya a llevar esa posición a pérdidas, nosotros podemos tener, una vez que estamos dentro del mercado con la posición abierta, podemos tener dos tipos de posiciones. Es decir, un stop profit para que si el mercado avanza a nuestro favor se ejecute y hemos cerrado la posición con beneficio. Y luego también simultáneamente podemos tener una orden de un stop loss. Y el uno cancela a la otra, significa una orden cancela a la otra, significa que en el caso de que se ejecute nuestro stop profit, es decir, el momento que se materialice el beneficio porque el mercado ha ido a nuestro favor, la orden de stop loss queda absolutamente queda desestimada, ¿de acuerdo? El stop loss deja de funcionar y ya no hay, porque ya ningún motivo para tener el stop loss, puesto que una orden anula a la otra. Una vez que se ha ejecutado el stop de protección, digamos el stop trailing o stop de beneficios, y hemos materializado el beneficio, no tiene ningún sentido tener ninguna orden de stop loss porque ya no tiene ningún sentido. Entonces, este tipo de orden lo que hace es, una vez que se ejecuta nuestro stop profit, automáticamente el stop loss desaparece y ya no funciona. ¿De acuerdo? Bien, estos son los patrones dentro de la parte de análisis técnico que me gustaría ver hoy. Vamos a ver algunos ejemplos que no están no los he puesto sobre el tipo de cambio euro-dólar también por motivos pedagógicos. Hay otros que sí, pero hay otros que para verlos por primera vez es mejor verlos en otros mercados. Pero en todo caso, el reconocimiento ustedes lo reconocerán en el momento que los vean con los ejemplos que les vamos a mostrar. Bien, estos serían, digamos, los básicos dentro del tema de reconocimiento de patrones, los que para mi gusto funcionan y los que deben tener en cuenta siempre, como mínimo estos. Y les digo que con estos 10 patrones que ven aquí en la pantalla, luego veremos los ejemplos, tienen cubierto la mayor parte de los patrones más recurrentes que se dan en divisas. No solamente en divisas, sino también en otros mercados. Pero estos son los más importantes, como veremos también en algunos ejemplos. Bien, también para los que se inician por primera vez, ustedes verán que en todos los software de análisis técnico, bueno, pues dicen, nos dan a elegir distintos tipos de gráficos. Bien, tenemos el gráfico de línea que, como ven, bueno, pues lo único que hace es recoger, unir pues los precios de cierre de las distintas sesiones. Y abajo en histograma el volumen de contratación. El volumen de contratación solamente lo podemos ver, y esa es la ventaja que tenemos, y lo veremos ahora con mucho detalle. El volumen de contratación solamente lo vamos a poder ver en los mercados de futuros, porque el tipo de cambio euro-dólar, el contado, el spot, es un mercado OTC, es over the counter. Es un mercado donde no sabemos, donde no tenemos medida, donde, como lo vamos a ver luego en Bloomberg, no hay posibilidad de ver el volumen negociado. Y eso es una carencia muy relevante, como también vamos a ver en otros ejemplos posteriores. Vamos a ceñirnos ahora al tipo de gráfico. Hemos visto el gráfico de línea, hemos visto el gráfico de barra. El gráfico de barra, yo no les aconsejo en ningún momento que utilicen el gráfico de línea. Vamos a ver, les voy a indicar cuál es mi preferencia y las razones de esa preferencia. El segundo tipo de gráfico es el de barra. El de barra recoge toda la información que nos da el precio dentro de una sesión o de un minuto o de 60 minutos, que es open, esta línea horizontal que ven hacia la izquierda, open, low, high, el low es el bajo de la sesión, el high que es el alto y esta barra esta barra horizontal que ven aquí a la derecha es el close, el cierre. Apertura, mínimo, máximo y cierre. Bien, este tipo de gráfico ya nos va gustando más. ¿Por qué? Porque nos da, aunque es más visual el gráfico de los gráficos japoneses, nos da una información también ya muy relevante. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a ver el tipo de gráfico preferido por mí, que es el candlestick. El candlestick o gráficos japoneses, para mi gusto,
es mi preferido y ahora entenderán por qué. Fíjense que aquí ya tenemos dos elementos. Tenemos precio con toda la información, apertura, mínimo, máximo y cierre, y el volumen en histograma. Por eso digo que es the best, es el mejor para mi gusto. Luego hay otro tipo de candlestick que viene, por ejemplo, aparece en Bloomberg, donde solamente integran fíjense que integran una barra y solamente no nos dan open, nos dan solamente high, low y close. Y el close es esta barra negra horizontal que ven aquí. Ese es el close. Yo prefiero el otro. Prefiero este. Bien, les decía que el tipo de cambio euro-dólar, el contado, estamos hablando de spot, el contado, tiene una importante carencia. Realmente tiene dos carencias, porque hemos dicho que es un mercado OTC, over the counter. No tiene, como ven por debajo, no tiene volumen y no tiene open interest, porque no es un mercado organizado, a diferencia de los futuros, de los mercados de futuros, que sí es un mercado estandarizado, es un mercado organizado. Este, sin embargo, aunque es pues un mercado de una gran importancia, pues un mercado que se negocia a través de distintas plataformas, pero no sabemos, no podemos ver qué volumen hay en el contado. Y van a ver conmigo en las diapositivas posteriores la importancia que tiene este extremo. Bien. Vamos a ver, seguimos con el tipo de cambio euro-dólar, pero el contado. ¿Esto qué significa? ¿Qué es el tipo de cambio euro-dólar? Esto significa que por cada unidad de euro que tenemos, ¿cuántos dólares, digamos, nos dan? Por ejemplo, ¿qué significa 1,1222? Es decir, que por un euro nos van a dar 1,1222 dólares. Eso es lo que significa. ¿De acuerdo? De acuerdo con el tipo de cambio que tenemos aquí del 22 de abril. Bien, esta pantalla es de Bloomberg con las características. No me voy a detener. Ahora vamos a pasar a algo que nos interesa. ¿Nos interesa por qué? Porque si vamos a operar en estos productos, lo que nos interesa es tener la mayor información posible, los mayores elementos de análisis posibles para tomar una decisión con el mejor criterio, con criterio fundado. Y eso solamente se puede tener, por ejemplo, en el caso de los futuros, ya sean de divisas, ya sean de renta variable o de renta fija. Es crucial por la información que nos da disponer de precio, volumen y open interest, como veremos a continuación. Bien, en esta diapositiva yo lo que les estoy señalando es la dirección de los contratos de futuros, la página web de estos contratos de futuros sobre el tipo de cambio euro-dólar que cotiza en el Chicago Mercantile Exchange. Esta es la dirección de la página web donde aparece estas especificaciones, ¿vale? Las especificaciones de los dos contratos que tienen sobre el tipo de cambio euro-dólar. En primer lugar, hay un tipo de contrato que le vamos a llamar el contrato grande, no se llama así, pero le vamos a llamar para que ustedes me entiendan, y luego hay un contrato pequeño, ellos lo llaman micro, que es la 10ª parte de este contrato grande. Me estoy adelantando, pero luego lo vamos a ver a continuación. En Bloomberg el ticker es el EC1, este es el contrato grande y lo que hace es coge y digamos colecciona, no es colecciona, sino toma, va sumando, va tomando todos los front contracts de cada uno de los contratos de futuros de este contrato grande. Ahora lo vamos a ver con más detalle. Esto, insisto, cotiza en el CME, el Chicago Mercantile Exchange. Estas son las especificaciones del contrato de futuros grande. ¿Vale? El tamaño del contrato son 125.000 euros. Sin embargo, luego, como van a ver a continuación, en el contrato pequeño, el micro, es la 10ª parte, son 12.500 euros. Vamos a ver los dos temas más importantes de las especificaciones, que es con lo que quiero que se queden
en esta presentación. El tick size. El tick size es el equivalente a lo que hemos visto antes al PIB, al PIP, al PIB. Es el quinto decimal de un punto del futuro, es decir, el paso, por ejemplo, de 1.12.935 a 1.12.940. ¿Vale? Ven que hay 5 decimales y es el paso de 35 a 40, como ven aquí. Es el tick size, que es el equivalente al PIB. ¿Y cuánto vale este incremento o decremento de esta cuantía? Pues vale en este contrato $6,25. Esto se llama el tick value, el valor del tick. ¿De acuerdo? Acuérdense, tick size es lo mismo que decir PIB. Lo que pasa que PIB se asocia más bien con temas de eurodólar, de eurodólar de la divisa que sea, con temas de contado. ¿Vale? Y el tick size se asocia no solamente en divisas, sino en renta variable o en renta fija, en contratos sobre bonos europeos, por ejemplo, pues con temas de futuros. ¿Vale? Pero es exactamente lo mismo. Bien, este es el contrato micro, que también está aquí en la página web. Este es el contrato, esto sería como hablar del futuro del SP y el futuro del mini SP. Pues este es el futuro del eurodólar mini. Ellos no lo llaman mini, como ocurre con el futuro del mini SP, sino que lo llaman micro. ¿De acuerdo? Y esto teóricamente estaría enfocado para inversores particulares porque el tamaño del contrato es inferior. Bien, estas son las especificaciones que aparecen en Bloomberg. Aquí hay una serie de explicaciones quédense también que es la 10ª parte del contrato estándar. El contrato micro es la 10ª parte del tamaño. Estas explicaciones léalo tranquilamente en casa, son redundantes. Y vamos a ver ahora las especificaciones, estos dos puntos especialmente. Hemos dicho antes que el anterior contrato, el grande, eran 125.000 euros el tamaño del contrato. Aquí son 12.500. Y ahora vamos a ver el tamaño del TIC, que sería igual a lo que es el PIB, lo que es un PIB. Un PIB, aquí vemos que es igual que en el contado. Estamos hablando de 4 decimales, es el cuarto decimal de un punto del futuro, es decir, el paso, por ejemplo, de 1.1312 a 1.1313. Pues ese es el tick size. Y el tick value es lo que vale esta subida o esta bajada. Es decir, pasar de 1.1312 a 1.1313 vale $1,25. Aquí pongo un ejemplo de cómo se calculan los beneficios si imaginamos que compramos, por ejemplo, 50 contratos del E-micro, ¿vale? Léanselo, es muy sencillo, está explicado, ¿vale? Para un caso en que por ejemplo, obtenemos 271 pips o ticks, que es lo mismo, ¿de acuerdo? Y hacemos luego la conversión si somos ciudadanos europeos y queremos convertirlo, queremos convertirlo a euros el beneficio, ahí está hecha la conversión con el tipo de cambio correspondiente. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver. La propuesta de este curso era aunar análisis técnico con análisis macro. Fíjense, es tan importante hacer esto. Primero, es la aproximación más sensata, no solamente porque yo piense que sea una opinión personal mía, sino porque la realidad del mercado, si nos vamos a la página web del Chicago Mercantile Exchange, fíjense, nos aparece todo tipo de facilidades para temas de análisis técnico y también para temas de economic research, para temas de research macroeconómico, para que podamos consultar, por ejemplo, en el tipo de cambio, si estamos con el tema de la libra esterlina, pues aquí hablan del tema del Brexit, de la salida de la potencial salida del Reino Unido, de Gran Bretaña, de la Unión Europea. Bien, vamos a ver el precio y volumen del micro. Bien, aquí ya les vuelvo a repetir lo mismo. Tenemos una ventaja muy importante y es que disponemos, a diferencia del tipo de cambio euro-dólar, el spot, disponemos de una herramienta que es crítica, que es tener el volumen.
Fíjense en estas dos sesiones que luego las vamos a identificar. Estas dos sesiones de amplio rango son, aparte de ser reversal days, son patrones, son pautas de comportamiento reconocibles e identificables, que luego veremos el significado que tienen y las implicaciones alcistas que tienen. Fíjense lo importante que es estar monitorizando no solamente la amplitud del precio, sino también vemos el volumen atípico por encima de la media de n sesiones anteriores. Este tema del volumen negociado es un tema muy importante cuando se está operando. Los contratos del tipo de cambio euro-dólar, tanto el contrato grande como el contrato mini, son contratos de vencimiento trimestral. Vencen en marzo, junio, septiembre y diciembre, al igual que los futuros de renta variable del futuro del DAX o del futuro sobre el Eurostock o del Bund, del Bobel o del SACH. Estas son las letras para identificarlos y para que sepan cuáles son las letras que le corresponden a cada vencimiento. Son contratos de vencimiento trimestral, no son de vencimiento mensual, trimestral. Bien, nos vamos aproximando al tema de los patrones. Les decía antes, en el mercado de futuros podemos observar precio, volumen y ¿qué más? Les decía que había una tercera magnitud que podemos observar que no la podemos observar en el mercado de contado, y es el Open Interest. El Open Interest nos va a dar, en determinadas situaciones, no siempre, pero en determinadas situaciones nos va a dar importantes pistas y nos va a dar pistas sobre la dirección del mercado y nos va a dar algo también fundamental cuando estamos tomando posiciones con riesgo overnight. Para que aquellos que vean esto por primera vez, riesgo overnight es abrir una posición hoy, estar largo, estar corto hoy y mantener esa posición durante varios días. Por ejemplo, si yo me quedo hoy largo del eurodólar toda la noche, eso es mantener una posición con riesgo overnight y me la cierro mañana, eso es riesgo overnight, porque hay una noche en que la posición está abierta. Eso se llama riesgo overnight, riesgo durante la noche. ¿De acuerdo? Entonces, si yo, por ejemplo, abro ahí una posición larga, compradora, larga y comprado es lo mismo, para los que no estén familiarizados con esta terminología, y la mantengo durante 5 días, estoy manteniendo una posición con riesgo overnight, que digamos, bueno, pues son las posiciones que en principio pueden entrañar más riesgo. Pero bueno, eso no necesariamente es así, porque si estamos hablando de un mercado que funciona las 24 horas, a excepción del mercado de futuros, donde hay una hora en que está cerrado, pues siempre, teóricamente, al menos durante 23 horas, si estamos operando en el mercado de futuros, pues tenemos permanentemente una orden puesta de stop loss, ¿de acuerdo? Con lo cual el riesgo lo tenemos controlado. Bien, esto es precio representado en candles, este es volumen representado en histograma, esto significa el volumen de contratación diario de este mercado de futuros. Este concreto es el mercado, este es el contrato grande del tipo de cambio euro-dólar, y esto que ven aquí es el Open Interest. El Open Interest, que en principio dice, bueno, ¿y por qué será tan importante esta línea? ¿Y por qué? Bueno, pues, por ejemplo, estas caídas de aquí, olvídense porque son los vencimientos. Entonces, cuando se produce un vencimiento, pues se cierran las posiciones en un contrato y se abren en otro. Por eso estas caídas y estas subidas, olvídense porque no tienen ningún valor. Simplemente lo que nos están mostrando, fíjense que estas caídas se producen en marzo, junio, septiembre, diciembre y otra vez en marzo, ¿vale? Esto tiene que ver con el tema de rolar las posiciones, cerrar una posición en un contrato y abrírsela en el contrato siguiente. ¿De acuerdo? Hasta esto no tiene ningún significado. Donde tiene significado es en la siguiente diapositiva, que luego la veremos para un ejemplo de mercado. Estamos hablando de esto. Esta subida, este incremento. Esto sí que es importante y este incremento se produce a partir de este punto. Este punto, como luego vamos a ver a continuación, coincide con una reunión del Banco Central Europeo. Y esta sesión la vamos a analizar no solamente en la serie diaria, sino que la vamos a ver también de manera intradiaria. ¿De acuerdo?
Bien, pues este incremento del Open Interest lo que nos está diciendo es que los participantes en el mercado están dejando posiciones abiertas con riesgo overnight. Es decir, no se están cerrando en el día, están dejando posiciones abiertas. Es decir, vendo, por ejemplo, en esta caída y estoy dejando posiciones abiertas durante 1, 2, 3 días. Eso es lo que significa. Y el Open Interest está subiendo porque hay gente que está dejando posiciones abiertas. Esto es puesto en histograma. Vamos a verlo en gráfico de línea, esa zona. Fíjense cómo a partir, y coincide con esta sesión, esto es un gráfico diario. Cuando se pierdan, miren aquí, daily. Esto es un gráfico diario de octubre del 2015 y esto que ven aquí es el Open Interest. Esto significa que en este mercado de futuro los participantes están dejándose posiciones abiertas, es decir, sin cerrar en el día. No están actuando como day traders, están actuando tomando riesgo overnight a partir de esta sesión. ¿De acuerdo? Y fíjense cómo mantiene una tendencia creciente. Hasta este día que hay una nueva reunión del Banco Central Europeo y se produce un cierre de posiciones que se manifiesta en esta caída. ¿De acuerdo? Como luego veremos, tanto esta sesión además como esta además son patrones, pautas de comportamiento reconocibles e identificables en la serie diaria. Y lo veremos a continuación. Bien, fíjense además que no solamente hemos visto que hay un incremento en el Open Interest, porque hay participantes en el mercado que están dejando posiciones abiertas, sino también hay algo también que nos tiene. Vamos a ver, la relevancia de esto es que a nosotros, si decidimos mantener la posición con riesgo overnight, es decir, si abrimos aquí una posición corta y nos cerramos aquí o aquí, el ver día a día el incremento de el Open Interest nos tiene que dar confianza y tranquilidad en la posición que hemos tomado, en ese riesgo que hemos tomado. Es un motivo de confianza y estamos viendo que analizando datos que son reales y fidedignos, porque los datos de mercado sí que no se pueden manipular, a diferencia de los estados contables, que hemos visto casos que efectivamente de los estados contables de empresas importantes pues han manipulado, pues aquí no es posible la manipulación. Estos son datos fidedignos, ¿de acuerdo? Y luego también, de manera simultánea al Open Interest, también podemos ver el volumen. Fíjense, a partir de esa reunión del Banco Central Europeo, el día 22 de octubre, hay un incremento del volumen que se produce en esa sesión como consecuencia, bueno, pues de las declaraciones del presidente. Fíjense el volumen y el Open Interest. El Open Interest todavía es más evidente porque efectivamente aquí hay una tendencia creciente, muy, muy clara. Esto es otro caso, esto es del 2012, por ponerles otro ejemplo, y fíjense cómo a partir también de una reunión de un Banco Central Europeo, esta casita que ven aquí en color blanco, discúlpenme, y esto de aquí, son como Bloomberg puede graficar, indicar sobre la serie histórica de precios, sobre esta serie diaria, que ese día hubo una reunión de un banco central. Te indica, una vez que pinchas sobre el gráfico, luego lo veremos sobre el propio terminal, te indica si es el Banco Central Europeo o es la Reserva Federal, cuál ha sido la reunión de ese día. ¿De acuerdo? Bien, lo vamos a ver a continuación. Fíjense, vamos a fijarnos en la evolución. Precio cayendo con Open Interest creciendo. Esto significa que los participantes en el mercado están abriendo posiciones con riesgo overnight y que no se cierran las posiciones porque mantienen la confianza en que la tendencia bajista va a persistir. ¿De acuerdo? Fíjense cómo a partir de este punto, pues el mercado ya hay un cierto rebote y el Open Interest ya se resiente y efectivamente, bueno, pues se quiebra esa tendencia alcista, ¿vale? Registrada desde primeros de mayo del 2012. Simultáneamente, también estamos en mayo del 2012, fíjense también cómo hay unos volúmenes que en este caso sí que son muy claros y que también acompañan en la caída. ¿Vale? Unos volúmenes altos, por encima de la media. Y cuando tenemos esa concordancia entre
precio cayendo con volumen creciendo y open interest creciendo es el mejor de los mundos, ¿vale? Para tener confianza en esas posiciones. Luego, adicionalmente, vamos a ver, esto que les estoy comentando no solamente se aplica para el mercado de divisas. Por ejemplo, el año pasado vamos ahora a poner un ejemplo, lo digo para que vean que esto no es exclusivo del mercado de divisas, ni esos patrones que vamos a ver a continuación son exclusivos del mercado de divisas. Son utilizables en cualquier otro mercado de futuros líquido, como por ejemplo el Bund, que es el futuro alemán a 10 años, que también es otro activo, otro mercado muy querido por los traders, porque por su liquidez y porque podemos observar pues este tipo de cosas que en un mercado OTC pues no se pueden observar. Vamos a ver esta zona, esta caída que tuvo lugar entre el 29 de abril del año pasado, el 2015, y primeros de mayo. Fíjense esta caída como a partir de esta sesión, con una sesión también de amplio rango, que esto es un patrón en sí mismo, esta caída de precio, veremos luego más adelante qué significa ese patrón, viene acompañada esa caída en precio por un incremento del volumen, fíjense en estas dos sesiones, que es llamativamente alto. Llamativamente alto, estamos hablando de que estamos por encima de la media de n sesiones anteriores. ¿De acuerdo? Y aquí no hay ningún tipo de rollover, no estamos ante ningún cambio de contrato. Por lo tanto, estamos hablando de que esta caída se produce por la propia actividad del mercado en sí misma. No está contaminada, vamos a decirlo así, por ningún otro tipo de evento. ¿Vale? Como podría ser un cambio de contrato. No, fíjense que estamos abril-mayo y el próximo cambio de contrato se produjo a primeros de junio del 2015. Fíjense, esto es el volumen, que efectivamente el precio cae con volumen creciendo, que es un síntoma bajista relevante, pero es que además no solamente disponemos de esto. Tenemos ese precio cayendo con volumen creciendo y además tenemos ese precio cayendo con el open interest creciendo. Yo les voy a decir que incluso determinados informes de estrategia de determinado banco español de primera fila, con informes de estrategia muy inquisitivos, muy acertados y muy bien elaborados, incluso el año pasado en fechas posteriores a este evento, lo incluyó como ejemplo de decir, bueno, ustedes fíjense que esta caída se ha producido con un volumen, con volumen con open interest creciente, es decir, ha habido un volumen, un incremento del open interest, lo cual es significativo, es un hecho muy significativo y gracias a que estamos observando mercados de futuros tenemos ese insight que es muy valioso, ¿de acuerdo? Pues esto significa que los participantes en el mercado están abriendo posiciones y las están dejando sin cerrar durante el día. Es decir, lo que están tratando, en definitiva, es de coger tendencia. Y fíjense qué tendencia. Estamos hablando de una caída en precios de 159 a 152. Fíjense aquí los tres elementos. Precio cayendo con volumen creciente y con open interest creciendo. Bien, volvemos al tipo de cambio euro-dólar. Open interest. Definición. Es el número, como les he dicho, es el número total de contratos de futuros que no son cerrados o entregados en una sesión en concreto. Es decir, abrimos una posición en una sesión y esa posición no nos la cerramos, la dejamos con riesgo overnight. Este es el ejemplo que les he puesto antes. Otra vez vuelvo a reseñarlo porque es muy importante y además luego lo veremos a continuación. Bien, vamos a pasar a otro tema en relación con con los bancos centrales. Bien, vamos a ver. Tenemos aquí el Banco Central Europeo y una de las cosas que nos permite Bloomberg es señalar, como les he dicho antes, señalar sobre el propio gráfico, las reuniones. Bloomberg tiene dos formas de señalarlo. De esta manera, como ven aquí con fondo azul, por ejemplo, las reuniones del Banco Central Europeo, esta es la del 21, que ven aquí con fondo azul sobre el propio gráfico, tienen esta modalidad o poner esta casita encima. Esto es solamente Banco Central Europeo. ¿Vale? Y fíjense lo importante que es monitorizar esto,
incluyendo esta sesión, porque son todas sesiones, la mayoría de amplio rango donde ha habido una volatilidad extrema. Bien, les voy a hacer una visión panorámica. Fíjense, simplemente viendo este gráfico de precio y de volumen, fíjense, cuando hay reunión del Banco Central Europeo, fíjense que los volúmenes, por ejemplo, desde el 2012 coinciden con sesiones donde se ha negociado un volumen extraordinariamente alto. Fíjense la cantidad, estamos hablando de que motivado por la reunión del Banco Central Europeo se negocian volúmenes muy altos. Y le vamos a hacer un pequeño recorrido. Vamos a ver cuántas veces se reúne el Banco Central Europeo al año. Estamos hablando de 12 veces, ¿vale? 12 veces en el año 2012, porque luego a partir del 2015 se ha reducido a 8, igual que la Reserva Federal. Fíjense, una por mes. Estamos hablando, esto es el volumen de negociación de los futuros. Y fíjense que como muchas de las sesiones donde hay ECB, por ejemplo, esta en el 2012, estamos hablando de volúmenes de negociación muy altos. Esto indica como traders que no nos podemos perder bajo ningún concepto estas 12 sesiones. Ahora ya no son 12, sino 8 a lo largo del año. No solamente por las repercusiones que tiene el mercado en esa sesión, sino porque puede generar una deriva alcista o bajista importante para las próximas sesiones. Este es el 2013. Voy a acelerar un poco porque me he entretenido más de la cuenta y ando un poco mal de tiempo. Y le quería contar más cosas en la sesión de hoy. Estamos hablando del 2014. Aquí todavía había 12 times per year. Estamos hablando de 12 reuniones del Banco Central Europeo por año. Y aquí pasamos a 8. Ya en el 2015, el Banco de la Reserva Federal y el Banco Central Europeo estamos hablando de 8 sesiones. ¿De acuerdo? Aquí podemos contar 8 sesiones, 8 reuniones del Banco Central Europeo. Y fíjense, en el 2016, ya estamos en el 2016, esta reunión con el volumen más alto en el que se han negociado los futuros en este año coinciden con una reunión del ECB. Este es el calendario que ustedes deben tener de este año del ECB. Verán que hay 8 reuniones, ¿vale? Ya hemos tenido algunas, y este es el calendario para el resto del año. Aquí comento lo que es el FONC, que esto también hay que seguirlo cuando se está operando con divisas. El FONC se reúne, como he dicho, 8 veces por año y vemos aquí las reuniones, ¿vale?, del 2015 y las que llevamos del 2016, ¿vale? Que hemos tenido una en el mes de enero y otra en el mes de marzo. Y aquí Bloomberg nos señala la reunión, exactamente la sesión donde se ha producido. Luego vamos, esto es del 2014, esto simplemente para que lo vean tranquilamente luego en su casa. Esto es las reuniones del FONC de este año, las que hemos tenido y las que vamos a tener, señalando las fechas y las horas, ¿vale? Esto es importante monitorizarlo, la fecha y la hora. Bien, esto lo van a poder ver tranquilamente en casa. Esto sería... Hay un dato importante que mañana veremos, son los non-farm payrolls y la tasa de desempleo en Estados Unidos. Esto es la repercusión que tiene, que no es tan grande como la que tiene las reuniones del ECB sobre el tipo de cambio euro-dólar, pero que también tiene. Bien, vamos a ver algunos de los patrones que les he comentado. Voy a pasar a algunos. Vamos a ver, para aquellos que no estén familiarizados, básicamente, ¿qué es lo que significa un gráfico de velas? Un gráfico de vela, como os he dicho antes, el mercado abre aquí, open. Describe un mínimo de sesión, hace un máximo de sesión y cierra aquí. Bueno, pues la distancia que hay entre el open y el close es el cuerpo de la vela. El cuerpo de la vela, ¿de acuerdo? Que se llama, en este caso es un white candle body, porque es una dirección alcista, es decir, la diferencia entre el open y el close es una diferencia positiva, ¿de acuerdo? Es decir, la sesión ha abierto aquí y ha cerrado aquí, es decir, ha sido una sesión alcista. Y sin embargo, aquí en sentido contrario hemos abierto aquí open y hemos cerrado aquí close, ¿de acuerdo? Bien, pues hay diferentes patrones importantes. Hay algunos que me los voy a saltar aquí, están perfectamente explicados, pero hay algunos donde me voy a detener. Y me voy a detener, por ejemplo, en este. Por ejemplo, esto es un bullish engulfing pattern.
Esto significa, tenemos una sesión, el mercado viene cayendo, esta es la sesión precedente y esta es la sesión que estamos analizando. Esto significa que el mercado abre abajo, por debajo de la sesión anterior y cierra por encima, no solamente por encima del precio de cierre de la sesión precedente, que este es el precio de cierre, sino por encima del máximo anterior, ¿vale? Este sería un caso, ¿de acuerdo? Este ejemplo que les estoy poniendo aquí. Y fíjense también que no solamente es el precio, sino también el volumen nos está dando una señal alcista importante. Luego esto sería la evolución intradía que tiene ese precio dentro de la sesión. Aquí les enseño otro también, la evolución intradía. Y vamos a ver un ejemplo de trading intradía referente a esta sesión. Bien, quiero que sepan un tema importante. Una vez que describe este patrón, el bullish engulfing pattern, este patrón en sí mismo no nos sirve mientras no se vulnere en la siguiente sesión o sesiones siguientes, no tiene que ser la consecutiva, mientras no se vulnere su máximo. Y esta vulneración de su máximo se produce en esta sesión. Esto significa que una vez que este máximo es vulnerado, al menos debe generar una deriva alcista al menos de 2 sesiones posteriores, es decir, esta y esta. Eso es el recorrido mínimo que debería hacer un bullish engulfing pattern. Esa es la denominación que tiene dentro del análisis técnico de los gráficos japoneses, pero también se llama dentro del análisis técnico tradicional un outside day alcista, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver un ejemplo intradiario, aunque veremos más ejemplos intradiarios en sesiones siguientes. Vamos a ver un ejemplo coincidiendo con la decisión del FONC. El día 16 de marzo de este año, a las 19 hora española. Estamos hablando ya de un gráfico de 1 minuto. Y este es el tipo de cambio euro-dólar en serie de 1 minuto. Esto es 1 minuto de cotización. Y como ven, como consecuencia de esta reunión se produce a las 19 hora española este movimiento, ¿vale? Que tiene un máximo en 1.1186. Bien, pues la operativa intradiaria, que la vamos a ver ampliada en las próximas sesiones, una forma de operar sería, una vez que esta barra donde se ha negociado a las 19.00 este precio, ¿vale? Si el máximo de esta barra es negociado en un tick que es lo mismo que un pip, es decir, que estamos hablando del quinto decimal, recuerden, ¿vale? Estamos hablando del contrato de futuros. Si es superado en un pip, que estamos hablando, que recuerden que es 0,04 ceros y un 5, es decir, si es superado en un pip o en un tick, entonces entramos largo. Entonces el máximo de esta barra es 1.11.870 y en el minuto siguiente, el máximo de esta barra es 1.11.860 y la vulneración del máximo de esta barra se produce un minuto después, en 1.11.870. ¿De acuerdo? Entonces, entraríamos largo en 1.11.86.5, es decir, un pip o un tick por encima del máximo de la barra en el que se produce de las 19.00. Estamos hablando de una barra de 1 minuto. Una vez que entramos en largo, les he dicho, tenemos que ubicar un stop loss. Y la recomendación es que no en la barra en la que se produce la decisión, sino en la barra anterior, en el candle anterior, aquí a las 18.59, ubicamos el stop loss no en el mínimo, sino un tick o un pic por debajo. Es decir, que si el mínimo de esta barra es 1.11.145, el stop loss en máquina tiene que estar colocado aquí. Y de esa manera
Si el mercado revierte, nosotros, bueno, pues nos estopearemos y perderemos esa cantidad, pero no perderemos más. Y lo que estamos buscando con esto es buscar una deriva alcista que vemos que en este caso no solamente persiste a lo largo de la sesión hasta las 23:00 española, sino durante la sesión siguiente. Así es como quedaría. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver otro ejemplo más y terminamos, pero continuaremos mañana. Vamos a ampliar estos 4 minutos más, hasta las 21:16. Vamos a ver. Hemos visto antes el Bullish Engulfing Pattern. Vamos a ver el Bearish Engulfing Pattern. Es el mismo patrón, solo que en sentido contrario. Es un patrón bajista. Es igual que hemos visto que el alcista, pero en este caso en un mercado bajista. Es un patrón bajista. Estamos hablando de esta barra azul. Y lo vamos a ver aquí, que coincide además, como ven aquí, con esta especie de casita encima, con una reunión del 8 de mayo del 2014. Estamos hablando de esto del 2014, ¿de acuerdo? Fíjense que aparte de cumplirse este patrón, tenemos además un elevado volumen. Y entonces, este patrón lo que nos dice es, muy bien, esta sesión, estamos hablando de operativa solamente diaria. La operativa diaria nos dice, si este patrón es vulnerado en la siguiente sesión o sesiones siguientes, en un pip o en un tick por debajo de su mínimo, es decir, 1.18.310, entonces vamos a entrar cortos. Es decir, o al menos existe el riesgo de que en las próximas 2 sesiones el mercado pueda caer, como mínimo. Vamos a ver, lo que se produjo en esta sesión, estamos hablando del 8 de mayo del 2014, lo que se produjo, tal como indica la casita esta, es que hubo, como ven aquí, el 8 de mayo del 2014, la rueda de prensa del Banco Central Europeo. Y les comentaba el tema del inglés porque cuando ustedes estén operando es importante que estén atentos a las palabras de Mario Draghi, porque van a ser las que a partir de las 2:30 provoquen ese movimiento de los precios. Fíjense que en este caso, en esta serie diaria, aquí tenemos ese patrón bajista que lo ha generado la reunión del ECB, y tenemos no solamente esta sesión, sino que tenemos, el mercado coge una deriva bajista no solamente de 2 sesiones de caída, sino que además esta deriva persiste porque posteriormente hay una cuña ascendente que, bueno, veremos más adelante, y además combinada con una figura de doble máximo con trampa alcista. ¿Vale? Bien, vamos a ver otro ejemplo. Estos son también patrones que también son importantes. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, el long fill, y con esto terminamos la sesión de hoy. Lo retomaremos mañana, ¿de acuerdo? El long fill candle, ¿qué significa esto? Estamos hablando, esta sesión es este patrón que les estoy dibujando aquí. Es una sesión bajista. Estamos hablando de una sesión de amplio rango, que el rango de negociación desde el alto hasta el bajo, desde el high hasta el low, ven muy por encima de la media de n sesiones anteriores. Y no solamente eso, sino que, como dice este patrón, el open está muy cerca del high y la apertura está muy cerca del alto de la sesión, y el close está muy cerca del mínimo de la sesión. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que esta sesión lo ha provocado también el Banco Central Europeo, como ven aquí. Estamos hablando del 22 de octubre del 2015. ¿De acuerdo? Y que viene acompañada además de un volumen muy elevado. Esta es la serie diaria. Fíjense en la deriva bajista que coge a partir de esa sesión. Hay un volumen aquí elevado en la sesión en que se produce, y el open interest, como hemos visto antes, también crece. ¿Vale? Pues vamos a ver esta sesión, y con este ejemplo sí que terminamos la sesión de hoy. Vamos a ver qué es lo que ocurre en esta sesión en relación con el Banco Central Europeo, porque el Banco Central Europeo es el trigger, el desencadenante
de los movimientos que se producen dentro de la sesión. Bien, estamos hablando a las 2:30. Fíjense, a las 2:30, aunque los tipos se publican a las 13:45 si hay cualquier cambio, 13:45, ven aquí hora española, Mario Draghi empieza a hablar a las 14:30. Y a partir de ahí, fíjense lo que ocurre. Tenemos esto es la barra de 1 minuto y tenemos el alto de esta barra y el mínimo de esta barra. Pues bien, vamos a entrar cortos solo y únicamente si el mínimo de la barra en el que a las 14:30, que es donde empieza a hablar Draghi, aquí tenemos la primera barra, que es una barra bajista, como ven, con un volumen muy elevado. Pues bien, vamos a entraríamos cortos un tick o un pip por debajo de este mínimo, es decir, entraríamos cortos en 1.12.925, perdón, 1.12.875. Este es el mínimo de la barra, 1.12.870, ¿de acuerdo? Pues es un tick por debajo, ¿de acuerdo? O un pip, que es 1.12.875. Y el stop loss estaría situado por encima, un pip o un tick por encima del máximo de la barra, que es 1.13.12.15, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Entramos cortos en 1.12.875, que es justamente un pip por debajo de donde empieza a hablar Mario Draghi, ¿de acuerdo? Y ya con el stop loss puesto aquí. Vamos a ver qué es lo que ocurre en los minutos siguientes. El mercado coge una deriva bajista durante las declaraciones y que se mantiene no solamente a lo largo del tiempo que dura la rueda de prensa, sino a lo largo de toda la sesión, hasta las 23:00. Y no solamente eso, sino que se extiende durante la sesión siguiente. ¿De acuerdo? Estamos hablando de esto. Fíjense que luego, sesiones posteriores, hay una reunión de la FED y que este movimiento bajista se quiebra a su vez por una reunión del ECB. Por tanto, es crítico, como ven aquí en la operativa esta, que monitoricemos de manera muy exhaustiva y muy minuciosa lo que está diciendo Mario Draghi en la rueda de prensa a partir de las 2:30. ¿De acuerdo? Lo veremos con más calma en sesiones posteriores. Les quería dar una visión rápida del tema intradiario, pero bueno, se me ha echado el tiempo encima. ¿De acuerdo? Bien, con esto terminamos la sesión de hoy.